El examen sale 13 de mayo. No, ¿este cuál está? Ajá, ahora son 2 semanas. Lo bueno que ya acabé mis tareas. Son 8 en total. Hasta el momento sí. Ay, no sé qué me toca. En el examen viene la parte correspondiente a lo que hemos visto del portugués. ¿Tienen preguntas que hacer? Es muy importante. A ver. Pues no sé si podría repetir otra vez, o sea, para entender ya por último lo que es los 3 procesos que, bueno, las 3 etapas para la formación y del Golfo de México. O sea, que es primero el hundimiento, el levantamiento, y el tercero no lo he terminado de comprender, si es el drifting, que es la parte del relleno de la cuenca. Es lo que tengo duda. Y la utilización de los métodos procesos. Ah, no, eso no. ¿Eso no hay un problema? No. Bueno, yo no. ¿Los No demás? hay problema con los métodos que se utilizaron para determinar el modelo moderno del Golfo de México. Porque todo eso viene en el examen, ¿eh? Sí. O sea, todo esto lo vimos precisamente con antecedentes. O bueno, hay una parte en la que menciona, son tres cuencas que utilizó usted para, ya cuando se utilizó el método palinológico, que parece que es la cuenca de Guayacocotla. Hay otra que... Muy bien. Pero si quedó claro, lo que es el método para el ilustrativo, ese sí, no hay ningún problema. Sí. Lo que vimos fue precisamente primero los métodos, es decir, qué métodos se utilizaron y cómo se fueron aplicando en diferentes partes de México para determinar condiciones de evolución de rocas sedimentarias. Sí. Todo eso con el método para el ilustrativo. Ya recordé. Es que me dice que utilizó el método palinológico para la exploración de 3 cuencas importantes en México, que es la cuenca de la Formación Rosario, la cuenca de Guayacocotla, y hay otra cuenca que no recuerdo, bueno, no recuerdo. Eso ya es la parte de las cuencas, pero lo que vimos fueron primero los que son los principios en los que está basado los métodos, tanto el método, ¿cuáles son los dos métodos que utilizamos? Estratigráfico y morfotectónico. Eso es muy importante porque esa es la esencia de todo. Eso corresponde a lo que es el método estratigráfico, es todo eso que estamos viendo aquí. Sí. ¿Sí?
significa eso, por ejemplo? La profundidad en la que llegaron a encontrar todos estos palinomorfos y que esa materia ya, alguna está ya quemada y que pues ya no se llegó a perforar más. Exactamente, eso nos está indicando entonces las condiciones de carbonificación de la materia orgánica en un lugar determinado de una cuenca. Y tiene sus indicaciones desde el punto de vista, su aplicación desde el punto de vista de lo que son bloques tectónicos. Cómo se determinan bloques tectónicos desde el punto de vista de los cambios que existen desde el punto no únicamente del origen, sino también desde el punto de vista de lo que es la generación del petróleo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Todo eso es eso. ¿Sí? Aquí fue donde comenzamos precisamente la parte ya relacionada con el origen del Golfo de México. ¿Qué indica esta imagen? Pues son las rocas que Herben publicó a partir de, en el Congreso Geológico, a partir de lo que había escrito Burkhardt, de rocas que se encontraban con, me parece que, fósiles marinos, de este lado de la Guayacutla, que tenían tendencia teticiana. Ajá. ¿Y estos? Pues estos indican, son de afinidad pacífica, pero como en ese entonces no existía la tectónica. De origen pacífico. Ajá. Y estos de origen teticiano. Es decir, eso corresponde al primer intento que hizo Burkhardt para determinar los dos tipos diferentes de cuencas en los que existen fósiles que permiten establecer el origen de los fósiles mismos. Esto corresponde entonces a 1956. En este caso lo que fue muy importante es que se fijan, no hubo una conexión para ellos entre lo que sería la parte de la cuenca de Acapulco con la cuenca precisamente de Guayacuco, en donde se encuentran esos organismos fósiles en esa parte. Entonces esto originó que se llevara a cabo toda una serie de investigaciones que permitían explicar por qué si estos tenían una afinidad principalmente de tipo teticiano, en estos se tenían condiciones pacíficas. Y eso es importante desde el punto de vista de lo que es el proceso de conexión de esta parte que vemos aquí. ¿Sí? Quizá una de las cosas importantes es que en 1983 Hallam fue quien por primera vez imaginó que había habido una conexión entre la parte de España, que se llamó el corredor hispánico, ¿sí? En la parte de España, con lo que sería precisamente la parte del inicio del Golfo de México, pero determinando precisamente esa zona, no a través de las zonas que habían determinado Burkhardt y Herben, sino en la parte marginal de lo que serían los niveles, en esa parte que vemos aquí. ¿Sí? Y uno de los datos importantes también, muy importantes de correlación, fue la formación Caguasas. ¿Qué es la formación Caguasas? ¿Qué importancia tiene? Son lechos rojos. Son lechos rojos, muy bien. ¿Y? Sí, son lechos rojos. ¿Y? Pues uno de los datos muy importantes, es que precisamente se consideraba que los lechos rojos se trata de rocas azoicas. Quiere decir eso. Así que no tienen fósiles, ¿no? No tienen fósiles generalmente. Y eso originó muchos problemas. ¿Por qué? Porque en nuestro país existen una gran cantidad de localidades de lechos rojos. Y como precisamente el ingeniero Carrillo Bravo había determinado la edad de uno de ellos por posición estratigráfica en el norte de México, en la parte de la Sierra Madre Oriental, en esta parte. Entonces se consideraba que todos los lechos rojos eran automáticamente de propiedad triásica, como lo había determinado el ingeniero Carrillo Bravo. Pero precisamente una de las cosas muy importantes es que
llevó precisamente al Instituto Mexicano del Petróleo una muestra de lechos rojos, ¿sí?, de esta localidad, de lo que es la parte de la bahía de Guayacocotla, y que querían que se determinara la edad de esos lechos rojos. Primero nos informaron que uno de los problemas que tenían era que el pozo, precisamente donde se había encontrado esta formación de lechos rojos, ¿sí?, tenía un serio problema, que había comenzado la perforación en lechos rojos y que habían pasado meses de perforación y habían llegado a más de 800 metros y no salían de lechos rojos. Y eso, pues, eso fue una información muy especial. ¿Por qué? Porque generalmente las localidades de lechos rojos en México se conocían principalmente en condiciones subaéreas, o sea, de caminamientos. Entonces, cuando se dieron cuenta de que había formaciones que tenían 800, al menos esta formación 800 metros de espesor, pues viene una gran pregunta: ¿y de qué edad es esta formación? Es la misma del ingeniero de lechos rojos, precisamente, ¿sí? Del ingeniero Carrillo Bravo, pues no sabía, y por eso enviaron precisamente esa muestra, una muestra de unos 2 centímetros, más o menos como 1 centímetro, que decía el ingeniero que envió la muestra, Colin Stabler, un geólogo inglés que estaba trabajando para Petróleos Mexicanos, ¿sí?, que él pensaba que a lo mejor por medio de palinología se podía establecer eso, como la edad de esos lechos rojos. ¿Por qué? Pues aunque fuera, ojalá que pudiera tener fósiles, decía él, en ese centímetro de espesor, el núcleo. Bueno, se hicieron los estudios y efectivamente tenía una gran cantidad de fósiles, pero en este caso únicamente fósiles marinos, que son únicamente fósiles continentales. Para ese tiempo, estamos hablando de 1972 más o menos, ya en el 66, 65, 66, se había perforado este pozo que ven ustedes aquí, se había perforado el Servicio Geológico de Estados Unidos, en el mero centro del Golfo de México, en esa parte. Y fue perforado por el barco oceanográfico Glomar Challenger. Por eso es que cuando estuvieron perforando aquí, en esta intrusión de sal, le llamaron Challenger Knoll, entendiéndose por Knoll una estructura de sal vertical, ¿sí?, vertical, de forma cónica, ¿sí? Y bueno, una cosa muy importante es que cuando empezamos a estudiar los fósiles por el método palinoestratigráfico, primero no encontrábamos que por organismos continentales, y terminamos precisamente el trabajo pues muy contentos porque, en primer lugar, en el lecho rojo no se había encontrado nunca precisamente ese tipo de organismos, de restos fósiles. Bueno, la publicación del Challenger Knoll tuvo en primer lugar importancia para nosotros porque tenía una datación de lo que serían las rocas de la parte de la cubierta del pozo, de lo que sería la sal. Esa cubierta de la parte de la sal era muy importante porque tenía restos del proceso de inyección de la sal conforme iba avanzando hacia la parte más reciente. De tal manera que uno de los datos muy importantes es que nos dimos cuenta de que eran de la misma edad. Esta sal que tenemos aquí, con la parte correspondiente a la parte superior del Challenger Knoll, en esa parte. Bueno, pues esto fue de gran importancia porque ya no era precisamente del Triásico, sino que eso correspondía al Jurásico Medio. Y me dijeron, ¿cómo? ¿A poco tenemos? Hay también lechos rojos
del Jurásico Medio en México. Pues sí, aquí están precisamente. ¿Sí? Esto fue importantísimo, porque nos permitió saber precisamente, además en 1972, además de la edad, que había no únicamente fósiles, índices. Caray, ¿qué pasó? A ver, otra vez. A ver. Gracias. Otra vez. Ah, ya. Muy bien. Los alcances de estos fósiles continentales, esporas y polen, que ven ustedes aquí, esas son las esporas más importantes que vimos nosotros con alcance estratigráfico bien definido, ¿sí? De tal manera que únicamente con la edad de las esporas, porque esta espora que ven ustedes aquí, si se fijan, aparece en la parte basal del Jurásico Medio, aquí. Pero este que vemos acá, termina en la parte más reciente del Golfo de México. Esa parte. Lógicamente, de acuerdo con las condiciones de alcance estratigráfico, pudimos determinar ya desde un principio con esos dos esporas que eso debería ser del Jurásico Medio. ¿De acuerdo? Y de los granos de polen, como es que nos estaba marcando algunos con alcances muy amplios, pero otros con alcances muy cortos, como es que vemos aquí. Y esto fue importante porque nos estaban marcando ya que efectivamente la edad del Jurásico Medio, marcada por esos alcances, era lo suficientemente clara. Sucedió lo mismo, como ven ustedes aquí, este fósil se iniciaba precisamente aquí en el inicio y este llegaba hasta el final. Como consecuencia, esto que habíamos visto aquí se repetía una vez más acá. Como consecuencia, entonces, llegamos a la conclusión de que se trataba de la edad de lo que era el Jurásico Medio, de acuerdo con esos alcances que están aquí marcados. ¿De acuerdo? Pero, como les decía, uno de los datos más importantes desde el punto de vista paleoecológico, paleogeográfico, fue la presencia en esta misma muestra, precisamente, de granos de polen con sacos de aire, que son característicos, estos sacos de aire, de polen de pináceas, de polen de árboles del tipo de los pinos, que tienen precisamente el polen con vesículas de aire para poder llevar a cabo la fecundación con mayor precisión, por así decirlo, porque esos organismos se reproducen liberando el grano de polen de una de las piñas, que es la masculina, ¿sí? Y el aire entonces arrastra los granos de polen hacia arriba, hacia la parte superior, en donde se encuentra la piña femenina, que tiene entonces granos de polen que dan origen a un pródalo que se mantiene dentro de la piña. Como consecuencia, entonces, si estos organismos entonces utilizan el viento para llevar a cabo lo que es la polinización, o sea, el viaje de la zona donde se forma el polen hasta donde llega a fecundar, que sería a una gran distancia porque se encuentra en otra piña, entonces pues estas plantas producen miles y millones, fíjense, millones de granos de polen, o sea, masculinos, por así decirlo. ¿Sí? De tal manera que en primavera, cuando se lleva a cabo este proceso, estos árboles producen tal cantidad de polen que le llaman la lluvia de azufre, porque los bosques quedan llenos de color amarillo. ¿Sí? Eso les da una idea de lo que es la producción
de lo que serían los equivalentes a lo que serían los espermatozoides, en el caso de los animales. Pero utilizaban un método que es el viento. Ahora, las plantas más evolucionadas que los pinos, como las angiospermas, las plantas con flores, pues estas plantas son más inteligentes. Estas dejaban al azar el hecho de que este polen llegara hacia el cono femenino y que llegara precisamente hasta la parte en donde el cono femenino tiene en lo que son las capitas que conocen esos conos, ¿han visto? ¿Sí? Bueno, pues precisamente el órgano femenino se encuentra en lo que es la base de cada una de las se llaman brácteas, o sea, como hojas, como está formado el cono. Ahí entonces se encuentra el órgano femenino, ¿sí? Y el órgano femenino entonces ya no produce un prótalo externo, sino que lo produce el prótalo en una gota de agua que genera en la base entre la bráctea y el centro del cono. ¿Sí? Bueno, pues en esa gota de agua sirve para que el elemento sexual, o sea, la espora femenina, dé origen al prótano, y el prótano entonces esté esperando ahí a que llegue el polen a fecundarlo. ¿Sí? Entonces esto fue muy importante. ¿Por qué? Porque estas plantas en nuestros días se encuentran en lo que son las zonas montañosas del mundo. ¿Sí? Lo que son las grandes montañas, por ejemplo. Por ejemplo, polen de aquí, de estas montañas del Triásico, son precisamente el polen de lo que corresponde a los grandes troncos fosilizados de madera que se encuentran precisamente en esta zona. Recuerdan precisamente que se encuentra una localidad que se llama localidad de los árboles petrificados. Bueno, pues esos árboles petrificados son el ejemplo de cuando se empezó a levantar la parte occidental de Norteamérica en el Triásico, en esa parte, Triásico temprano, y cuando se empezó a levantar fue porque comienza a trabajar la zona de subducción occidental. Esa zona de subducción occidental dio origen entonces a lo que es el inicio de las Rocallosas, que son las montañas más altas que ha habido en Norteamérica, en la parte occidental. Ya en el Triásico tardío ya eran montañas gigantescas, en donde existían los árboles que producen pináceas, precisamente que producen ese tipo de polen. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy interesante porque esto viene a confirmar que eso que acabamos de ver desde el punto de vista tectónico, porque esto es importante tectónicamente. La parte occidental en el Mesozoico comenzó a formarse cuando comenzó a separarse Norteamérica de África. Bien, el resultado fue precisamente que existieran esas condiciones. Las plantas entonces se fueron adaptando a esas condiciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos organismos, precisamente, una de las cosas importantes es que se encuentran aquí, en esta parte también, en esa zona. ¿Y qué nos está indicando? Que entonces esta era una parte alta. Después, ¿sí? Y que el polen había llegado hasta esa parte baja que corresponde a los lechos rojos, en esa zona. Eso fue una gran novedad para mí porque le dije, ¿cómo que aquí hay polen con sacos aéreos? Esos son generalmente de zonas, ya desde el Mesozoico, de zonas muy altas. Precisamente muestran el dominio de los vegetales a las montañas que estaban formando. Como consecuencia, entonces, esto ya fue una noticia muy especial en el sentido de que probablemente esta sal que había llevado esto hacia la parte superior, porque se encontraba arriba del Cap Rock,
de la parte del pozo. Bueno, pues entonces esto mostraba que esa sal debería estar relacionada con condiciones altas. Y la edad estaba marcando entonces que ya desde el Triásico las condiciones entonces ya estarían en esas condiciones. ¿Sí? Aquí está, bueno, estas son las evidencias que les estoy marcando. ¿Sí? No había únicamente una especie de coníferas, sino que había varias, miren, como estas que vemos aquí. Pero todas son con esas propiedades que acabo de citar. Bueno, entonces, esto fue importante de acuerdo a tu pregunta, en cuanto a la cuestión del Triásico. ¿Qué otras tienes? Creo que solamente esa. Es que la diapositiva pasada, anterior, esa, ahí. Bueno, esto fue dos cosas, fue un dato muy importante. Precisamente cuando llegó esta muestra al INP, para que se hiciera su estudio en esa parte, ya estaba yo trabajando sobre esta zona que vemos aquí, de petróleos mexicanos. Es decir, que esta imagen corresponde precisamente a uno de los informes de Pemex, en donde hacían una división de tres cuencas, la cuenca que llamaron de la formación Rosario, la cuenca que llamaron de la formación Guayacocotla, que es esta, y esta que estaba perforando, en donde vimos hace un momento la parte correspondiente a la equivalencia con la parte de Promociones, aquí en esta parte. Entonces había efectivamente sí, tres zonas que tenían características diferentes, estructurales y también desde el punto de vista de la litología. Y entonces me habían enviado, sí, posteriormente me enviaron más de 60 muestras, más de 60 núcleos de pozos perforados en la cuenca de Tampico-Misantla, que comienza aquí en esa parte y termina acá, en la parte de Misantla, en esa zona. Y el objetivo era precisamente determinar si las personas realmente tenían razón a ellos en lo que se refería a esas condiciones que habían presentado. Y luego la pregunta que yo les hice es ¿por qué consideran que esta zona es una zona diferente a esta? Porque aquí hay rocas que son más antiguas. Aquí tienen rocas precisamente triásicas, pero en una zona que está un poco el número 2, aquí se encuentra en la parte de la sierra, se encuentra la formación, ¿sí?, del Pérmico. ¿Sí? Esa formación del Pérmico, ¿sí?, arriba tiene también lechos rojos, igual que aquí. Entonces ellos dijeron, pues esto que está aquí, que está aquí, es un límite realmente de una zona que fue muy antigua en esa parte y que está relacionada con lo que es la Sierra Madre Occidental, oriental, en esta parte. Y efectivamente, si vamos hacia el norte, aquí está Ciudad Valles, más o menos por aquí, en esta parte. ¿Sí? Aquí se encuentra un afloramiento en la Sierra Madre Oriental de gran importancia, en donde se encuentra precisamente el Precámbrico, si recuerdan. Se encuentran rocas de 1.200 millones de años en esa parte, que se correlacionan con las rocas de 1.200 millones de años. ¿De dónde? De Oaxaca. Esto fue sumamente importante porque entonces nos dimos cuenta de que efectivamente estas gentes habían hecho una muy buena deducción, pero entonces ahora tenemos que saber si realmente lo que ellos llamaban la cuenca de Guayacocotla correspondía a la parte de Guayacocotla de Herben y también de Búlgara, lo que vimos al principio, ¿sí?, que decía que aquí había precisamente una entrada posiblemente del mar de Tetis en esa parte, pero que no se comunicaba con la parte de acá. ¿Sí? Y bueno, eso fue muy interesante porque entonces ya nos motivó mucho en cuanto a la búsqueda de datos. Entonces, generalmente de aquí habían mandado únicamente dos pozos, y después pedimos que nos enviaran unos cuantos hacia la parte del sur.
Pues eso fue sumamente importante porque entonces vimos que efectivamente esto correspondía a una entrada del mar. ¿Por qué? Porque que esas rocas son dominantemente marinas, mientras que esas rocas de la formación de Rosario son dominantemente continentales. Fíjense lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que sean exclusivamente marinas y exclusivamente continentales, sino dominantemente continentales, dominantemente marinas. Y aquí, en lo que hemos encontrado, en 1972, aquí habíamos encontrado Jurásico medio, ¿sí? Pero continental, en esa parte. Entonces eso ya fue de gran importancia porque nos permitió utilizar toda la información de aquí había como 50 pozos aquí pues, se llegaron a ser como 10 al final. Pues nos permitió entonces determinar por el método palinoestratigráfico las condiciones de temperatura, utilizando lo que es la palinología, el color de la materia orgánica extraída. ¿Y qué encontramos aquí en lo que es la parte correspondiente a esta parte de aquí, la cuenca de Guaycocotla? Pues esto, que efectivamente, ¿sí? Aquí, por palinología, aquí se encontraba una gran cantidad de materia orgánica marina en esa parte. Y ya para entonces, cuando llegamos a esta situación, el ingeniero Cantú, el doctor Cantú, perdón, de aquí de la escuela, ya había determinado aquí que había amonitas, aquí en esa parte, y que eran precisamente esas amonitas, precisamente de lo que era el Eliásico, o sea, del Triásico, seguía Eliásico. Esto fue sumamente importante porque entonces nos dimos cuenta de que se trataba de una zona de hundimiento y que lo que llamaban una bahía, Erlen y Burkhardt tenían razón, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa bahía ellos consideraban que era marina porque tenía fósiles marinos. Y estos fósiles marinos se habían encontrado aquí, los encontró el doctor Cantú acá. Eso fue sumamente importante porque entonces nuestros datos palinológicos eran corroborados casi de inmediato en esa parte. No únicamente eso, sino que además encontramos que en esta parte había habido una enorme un sepultamiento. ¿Por qué? Porque el color café nos estaba marcando un grado de carbonización, ¿sí? entre 3 y 4, o sea, condiciones ya de una altas temperaturas que habían alcanzado y que ahora ya levantado, pues correspondía al levantamiento al levantamiento de la Sierra Madre que vemos aquí, de este lado. Entonces eso fue sumamente importante. Pero además encontramos que las temperaturas iban disminuyendo conforme íbamos hacia la parte más continental. Aquí ven ustedes precisamente, aquí les dije ya el valor era de 3, más o menos aquí, de 2 a 3 aquí en esa parte, ¿sí? Y de 1 a 2 en esa parte de aquí. Ya cuando sabíamos que esto era marino, que había fósiles además marinos, ¿sí? Empezamos a encontrar también polen marino, y con base en eso, y dinoflagelados marinos también, en esta parte, con afinidad de que ¿dónde? De Tiziano. Como consecuencia, entonces ya tenemos bastantes datos muy bien confirmados, y como teníamos muchos pozos, aquí están todos los puntos blancos que ven, son los pozos que nos envió Petróleos Mexicanos. ¿Sí? Entonces nos dimos cuenta de que la zona de generación de petróleo estaría en la zona café que vemos aquí, café claro, en esa parte de aquí. ¿Sí? Pero entonces ya habíamos determinado la paleogeografía con mayor detalle y encontramos que se trataba de una zona tensional, que en esa parte una gran cantidad de bloques tectónicos que vemos ustedes aquí. Entonces encontramos que la parte marina no únicamente había llegado hasta acá, sino que había llegado hasta aquí y se había metido en este bloque que vemos acá. Entonces vimos la extensión de la zona de generación del petróleo que está aquí y la posición del inicio de la parte de este bloque aquí, hundido. Y nosotros propusimos que se perforara aquí un pozo. ¿Por qué?
porque tenía evidencias de rocas marinas, miren, aquí están. Pero además tenía la carbonización adecuada. ¿Sí? ¿Y cuál fue el resultado? Salió productor. Eso fue sumamente importante para nosotros, aunque supimos después como 5 años después, nos ocultaron esto. Nos ocultaron 5 años esto que habíamos dicho, y después decían que sí había sido productor, pero que no era un campo petrolero. Eso es otra cosa. Nosotros habíamos dicho que aquí había condiciones de generación de petróleo. ¿Sí? Entonces, bueno, eso fue sumamente importante. ¿Sí? Después, entonces, ya con base en esos éxitos ya petroleros, llegó el doctor Tissot del Instituto Francés del Petróleo al Instituto Mexicano del Petróleo. ¿Sí? Y bueno, pidió hablar con el jefe de la zona del área de exploración, con el ingeniero Guzmán, y ya le dieron entrada al doctor Tissot. No sabíamos quién era el doctor Tissot, sino que al rato, ya después de unas 2 horas que había estado ahí, me mandó llamar el doctor Tissot, perdón, el doctor, ¿qué les dije? Guzmán, para decirme que por favor le ayudara a traducir a los del doctor Tissot, que era del Instituto Francés del Petróleo. Como yo estudié en Francia, pues yo sabía francés. Y estuve entonces ahí, precisamente en el momento en que el doctor Tissot le dijo que tenía el Instituto Francés del Petróleo un gran interés, un enorme interés en trabajar en conjunto con el Instituto Francés Mexicano del Petróleo. ¿Por qué? ¿Y por qué y para qué? Y el doctor Tissot me dijo, mire, ingeniero, no sé si sepa, pero el descubrimiento que hicieron unos de ustedes de petróleos mexicanos de 3 pozos en el medio continental en Tabasco, ¿sí? Y que corresponden a una zona petrolera de gran importancia, ¿sí? Pues a nosotros nos llamó mucho la atención, porque lo que se hizo famosísimo ese descubrimiento de los pozos, precisamente 3 pueblos en Cunduacán. Una característica de gran importancia precisamente de estos pozos, y eso es a nivel aquí de importancia para el Politécnico, fue descubierto por puros politécnicos, incluyendo el jefe de brigada de perforación de Pemex. Entonces, eso fue sumamente importante. ¿Por qué? Porque entonces ellos lógicamente no sabían eso, pero es importancia porque se dio a conocer ese descubrimiento a nivel mundial. ¿Y por qué era de importancia a nivel mundial? Por la profundidad. Como decía, dijo el doctor Tissot, mire, ingeniero, nosotros estudiamos en el Sahara, descubrimos petróleo en el Sahara, hemos descubierto petróleo en diferentes partes del mundo, pero siempre los campos que hemos descubierto, y no únicamente nosotros, sino a nivel mundial, tienen unos cuantos decenas de metros las rocas generadoras, decenas de metros, y generalmente son de 30 a 40 metros máximo. Pero resulta que ustedes están diciendo, ¿sí?, que tienen una zona de impregnación de petróleo de más de 200 metros. Y esto es extraordinario realmente. Hemos estado investigando en todas las compañías petroleras mundiales, ¿sí?, y resulta que ninguna han encontrado rocas generadoras con ese espesor. ¡Wow! Entonces, y venimos precisamente a ofrecerle, ¿sí?, el servicio del Instituto Francés de Petróleo, la zona de geoquímica. Pero queremos hacerlo de esta manera. Miren, lo que queremos es trabajar con esas muestras en el laboratorio, pero
nosotros le preparamos a unas personas que ustedes tienen aquí geoquímicas, sí tenemos aquí geoquímica. Muy bien. Bueno, pues a esos geoquímicos nosotros los preparamos. Dijeron, no, pero la geoquímica que estamos aplicando aquí no es la geoquímica moderna. No, pues entonces la geoquímica que ustedes quieren es la reciente. Sí, pues eso es lo que quisiéramos aquí. Dijo, muy bien, pues se formen dos brigadas, una brigada de personas que quieran aprender lo que corresponde a toda lo que es la geoquímica, todas las técnicas geoquímicas, y las personas que quieran dedicarse a ser técnicos de laboratorio. Y nosotros los preparamos, pero nosotros vamos a utilizar las muestras mexicanas. ¿Qué le parece? Pues entonces ya me tienen ahí en París, me seleccionaron para que fuera a París, precisamente a aprender toda la geoquímica del petróleo. Y fueron 3 compañeros a aprender todas las técnicas del Instituto Francés del Petróleo. Yo estuve allá precisamente en 1979. Es más, llegamos desde el 78 ahí a estudiar con el doctor Tissot, fue nuestro maestro. El libro, donde se conocen, ya llevan geoquímica en el petróleo, ya han oído hablar de Tissot, seguramente. Sería muy triste que no hayan. Hizo el primer libro de texto de geoquímica moderna del petróleo. Es Tissot y Welt. Bueno, pues una de las cosas muy importantes es que cuando ya estábamos nosotros allá y que ya nos había dado nuestras primeras clases Tissot, allá en el Instituto Francés del Petróleo, entonces empezaron a llegar las muestras mexicanas. Bueno, pues esas muestras mexicanas llevaban unas cajas preciosísimas de Pemex, todo eso. Y entonces nos dijeron, ya llegaron las muestras, ya pueden ir a tomarlas en tal parte, están en el almacén, fulano, tal. Llegamos. Lo primero que veo yo, el nombre de uno de mis compañeros de generación. Ya, caray, ¿sí? Gustavo Pech. Que había sido el encargado de la exploración de los pozos Tres Pueblos y Cunduacán. ¿Sí? Pues el de pozos, él era el jefe de pozos, precisamente. Y entonces a él lo comisionaron para que él seleccionara las muestras que se tenían que enviar al Instituto Francés del Petróleo para analizarse allá. Y se comenzó entonces. Pero me quedó muy grabado lo de Pech. ¿Por qué? Porque después llegó la segunda capa. Hasta ahí yo no sabía qué función tenía Pech en Pemex. Pues él era el jefe precisamente de perforación de los pozos Cunduacán y Tres Pueblos, los descubridores del petróleo. En la segunda caja que llegó de muestras de Cunduacán, igual, él era el que había enviado. Entonces ya dije, pues entonces esos sí son importantes, esos cuates, porque como cuando estábamos nosotros allá nunca nos dijeron nada. No, ya después hablé con Pech. Y me dijo, no, es que cuando sucedió eso, el descubrimiento, teníamos prohibido hablar de eso, hasta que ya dijo Petróleos Mexicanos, ya se puede publicar a nivel mundial. Fue cuando se enteró Tissot. Pero no habían puesto a quienes eran los responsables. Pero me da muchísimo gusto, porque no únicamente en esas brigadas trabajaron el ingeniero Pech, sino 3, 4 más de mi generación, todos de mi generación. ¿Sí? Bueno, eso como anécdota nomás. Pero una de las cosas muy importantes es que cuando estuvimos llevando los cursos con Tissot, nos mandó a un laboratorio del área de geoquímica del petróleo, en donde estaba precisamente ¿cómo le llamó?
un ingeniero geólogo que estaba encargado de lo que era un modelo de un aparato que se utiliza, que estaban allá utilizando ellos para determinar las condiciones de generación del petróleo, utilizando 20 miligramos de muestra, 20 miligramos, una cosita así, de muestra de polvo, en polvo, en el aparato que había inventado este geólogo. ¿Sí? Como era geólogo, no lo querían los químicos de los laboratorios de geoquímica, por cierta envidia. ¿Por qué? Porque como geólogo se le ocurrió reproducir en un aparato todo el proceso de generación de petróleo. ¿Sí? ¿Cómo? Primero tenía que haber un termostato que midiera la temperatura de liberación de hidrocarburos de ese gramo de muestra. ¿Sí? Detectar, ¿sí?, esos gases, pasarlos entonces a un cromatógrafo, un aparato para determinar qué tipos de gases son. ¿Sí? Entonces, esto fue muy importante porque ya podían generar lo que sucede en la naturaleza. ¿Sí? Conforme la roca generadora ya va llegando a las condiciones de generación, va comenzando a generar diferentes gases, dependiendo de su temperatura de liberación. Y con el cromatógrafo que determinaban los tipos de gases exactamente. Y entonces comenzaron a determinar que en esos gases iba precisamente los gases originados del petróleo propiamente. Entonces podían saber si esa muestra era una roca generadora, potencialmente generadora, o una roca ya generadora. ¿De acuerdo? Bueno, y así, Spitalier, una persona amabilísima. Te digo, no lo querían los químicos y las químicas, porque era químico, pero además una excelente persona. Y además un tipo muy fiel a lo que estaba haciendo. Y él me dijo, mira, nosotros estamos haciendo esto y esto y esto otro. Me dio toda la explicación, me mostró el aparato, todavía no terminado, en 2 mesas grandes, estaba todo lo que eran los diferentes sensores correspondientes. Lógicamente después, todo eso, cuando ya se dieron cuenta que sí servía el aparato, lo que hicieron fue ponerlo en una cajita, una caja de este tamaño. Pero me tocó ver trabajar a lo que era el prototipo. ¿Sí? Y no únicamente eso, sino que además se pudo hacer que esos resultados, ya con la computación moderna, ¿sí?, fueran inmediatamente graficados. ¿Y qué es lo que permitió precisamente determinar esto? Determinar qué tipo de materia orgánica, que es la materia 1, la 2 o la 3, coloca como materia generadora de petróleo. Y qué condiciones precisamente se requieren desde el punto de vista de temperatura para poder alcanzar a producir petróleo. Y se llegó a la conclusión de que los yacimientos de petróleo corresponden a donde la materia orgánica es del tipo 1 y del tipo 2, que corresponde a materia orgánica marina, ¿sí?, generalmente excelente pura, o bien con impurezas. ¿Sí? Y se encontraron que con la materia orgánica del tipo 3 no hay manera de producir petróleo. ¿Qué hicieron con las muestras del Pozo Tres Pueblos? Aquí están todas las muestras. Pues lograron determinar en dónde se encontraba la zona de generación del petróleo para México, en esa parte, para esos pozos. ¿Sí? Y no únicamente eso, sino que además, desde el punto de vista de la paleoecología, determinar qué tipos de rocas son. ¿Por qué? Porque interviene precisamente lo que es el índice de hidrógeno y el índice de oxígeno.
Y el índice de oxígeno está relacionado con materiales que tienen alto contenido de oxígeno. Y generalmente mientras más continental es la roca, más oxígeno tiene. Entonces pues, se pudo determinar claramente la jerarquía de los tipos de materia orgánica que se determinaba por medio de palinología. Del tipo 1, del tipo 2 y del tipo 3. Pues eso fue formidable, porque pudieron entonces determinar, ¿sí?, que el yacimiento, los yacimientos de aquí de México corresponden precisamente a querógeno del tipo 1 y 2, ¿sí?, en condiciones de formación de una plataforma desde el origen, ¿sí?, que la 3 precisamente correspondía precisamente en esa parte a zonas de transgresión, y que la 2, que es la que vemos aquí, correspondía a condiciones de regresión. Fue formidable, porque si se fijan, una de las cosas importantes es que iban al origen de todo. Ya cuando nos soltaron de allá, cuando nos dijeron ya, pues ya regresense allá a trabajar, entonces ya regresamos al IMP. Con este tipo de gráficas se quedaron impresionados la gente de Pemex, ¿sí?, porque ya sabían cómo se había formado el petróleo, dónde se había formado, cuándo se había formado el petróleo, que los había hecho famosos a nivel mundial. ¿Sí? Y entonces dieron orden de que se estableciera todo un laboratorio moderno de geoquímica del petróleo en el IMP. Tuvimos el mejor laboratorio del mundo, oiganme, del mundo. ¿Por qué? Porque como Pemex, cuando se dio cuenta de la importancia de la geoquímica, entonces dijo, compren lo que necesiten, todo lo que necesiten. ¿Sí? En serio, de veras, podíamos, de hecho nos informábamos dónde había los mejores cromatógrafos, todos los mejores equipos, pues. Los instalamos en el IMP. Y además, como ya habían ido las 3 personas a estudiar con equipos semejantes allá, ya llegaron y a trabajar como si estuvieran allá. ¿Sí? Eso es muy importante. Aquí está el primer equipo que tuvimos aquí ya fue este que ven ustedes aquí, que se llama Roqueval, el prototipo de 1974. El prototipo fue el que yo vi todo desarmado. Pero esto ya fue en 1980, cuando se puso a la venta mundial. Y es el equipo de análisis de geología del petróleo que se ha vendido más en el mundo. Hicieron el Organización Francesa del Petróleo, se recibió muchísimo dinero de regalías, precisamente por eso. Espitalier, el autor, no se diga. ¿Sí? Bueno, pues en 1983 apareció precisamente el Oil Show Analyzer, que corresponde precisamente a este equipo más ¿sí? Ya con computadora, ya con todos los adelantos tecnológicos, de tal manera que basta con meter, aquí ven la muestra, miren, aquí está, en esa cápsula que está ahí, se meten 20 gramos de la roca pulverizada. Aquí está en el tamaño del dedo. Aquí está el horno donde se calienta. Y se calienta por medio de una programación para poder mostrar conforme cómo la muestra iba alcanzando temperaturas mayores. Este cromatógrafo, ¿cómo se llama? Horno, por así decirlo, manda los gases a lo que es un cromatógrafo, decíamos. En el cromatógrafo, pues ya para los más modernos, ya son automáticos también. Entonces, pues fue un verdadero triunfo. Yo dirigí 10 años este laboratorio de geoquímica.
Y me di cuenta precisamente de lo que es la mentalidad vista a nivel de la geología. En el Instituto Francés de Petróleo, si algo tienen son geólogos, pero tienen precisamente algo muy importante, que siempre van sobre el origen de las cosas. Es decir, la pregunta es, ¿por qué? Como hospitaliero. A ver, yo produzco aquí gas muy bien, a diferentes temperaturas. ¿Todo es igual o es diferente? Pues con un cromatógrafo yo puedo saber cómo me vayan saliendo los gases, de qué composición son. Entonces, ven, se llegó, este son los modelos modernos que vemos aquí. Bueno, con eso es suficiente. Bueno, ya después aplicamos precisamente estos datos de la geoquímica en condiciones de los análisis de la cuenca del Vizcaíno, que vemos aquí en la parte de la península. Aquí es la parte del curso extremeño, en lo que es la desembocadura del río Colorado, esa parte. Y ese fue el gran éxito particular que tuve en 1982, cuando precisamente en el Global Challenger me tocó estar precisamente. Y ahí tomé las muestras de palinología de la parte de la boca del Golfo para determinar las condiciones de evolución del Golfo de México. ¿Sí? En esa parte. Estuvimos ahí tres geólogos mexicanos. Y yo fui el único que publicó precisamente en las memorias que quedamos aquí. Bueno, pues una de las cosas importantes fue que se aplicó en Global Challenger, se aplicó precisamente la parte de la palinología. ¿Sí? Y recuerden qué es lo que se hace. ¿Se acuerdan? Que lo que se obtiene un residuo cuando se atacan precisamente las rocas, por el polvo se pulverizan, se trituran más bien, se les agrega ácido clorhídrico y ácido clorhídrico para eliminar los carbonatos y también lo que corresponde a los silicatos. De nada que lo que queda es recibir materia orgánica, que forma lo que es el residuo que vemos aquí. El residuo es diferente, lógicamente, dependiendo del tipo de roca. ¿Sí? Y dependiendo del tipo de rocas, además se obtiene un residuo que es también de color, ya no más abundante o menos abundante, sino de color diferente. Y esto se aplicó ya en lo que fue el estudio que se hizo de la parte correspondiente a lo que fue para Pemex el trabajo de Baja California. Entonces pudieron determinar las zonas, ¿sí?, de estos pozos que citamos hace un momento. ¿Sí? Aquí están los pozos, 1, 2, 3, 4 y 5 de Pemex. Aquí está el 1, 2, 3, 4 y 5, diferentes pozos. Pero lo que sí era importante era que encontramos condiciones de generación de petróleo. Pero la pregunta era, bueno, pues entonces si hay generación de petróleo por medio de la palinología, ¿por qué entonces no hay yacimiento? Y eso fue muy importante, porque entonces nos dimos cuenta de que la península de Baja California ha estado en diferentes condiciones a partir desde el Cretácico, de estar en condiciones altas o condiciones más profundas, altas o profundas. Y está relacionado con la historia, pues, de la formación del Golfo de California. Y eso que ven ustedes aquí en negro son precisamente las zonas de máxima carbonización de la materia orgánica. Si el hundimiento hubiera sido normal y uniforme, tendríamos entonces una carbonización más grande en lo más profundo y menor en la superficie. Pues no, se encuentran entonces toda una serie de condiciones de zonas con una alta carbonización. Esto que vemos ustedes aquí
son depósitos precisamente de alta carbonización, que representan condiciones de depósito de muy alta energía. Quiere decir que ese lugar estuvo en condiciones superficiales. ¿De acuerdo? Entonces se pudo determinar la historia correspondiente a esta parte. Aquí están las zonas. Y esto es el estudio precisamente del río, del delta del río Colorado, con el pozo extremeño 301. A lo mejor conocen precisamente al ingeniero precisamente Trinidad Reyes Regino. Él estuvo muchos años, varios años ayudándome, ahí estuvo conmigo en el Instituto Mexicano del Petróleo. Es una persona excelente como persona, excelente como geólogo y mucho más excelente como geólogo de campo. Es posiblemente el mejor geólogo de campo que conozco. Tiene una visión de campo increíble. Ustedes lo tienen de maestro, no lo tienen de geología de campo. Si no lo tienen y no han hecho geología de campo, vayan con él. Es un excelente maestro, además. Muy exigente, cierto. Porque son ustedes los que van a poner el problema que van a resolver. Entonces se tienen que reunir las personas que se han inscrito con él, que son 11 personas, creo que las que aceptan, ¿no? Geología de campo. Se juntan 11 personas y entonces lo primero que les va a pedir es, ya conocen el problema que van a resolver. Pues que no, pues órale, reúnanse para que ustedes propongan el problema. Y entonces ya vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Es un excelente estratígrafo. Bueno, pues él estuvo trabajando conmigo en el estudio parinórdico geoquímico de los sedimentos del pozo extremeño 301. En este pozo, una de las cosas que me acuerdo mucho de él, precisamente de Trini, es precisamente que cuando comenzamos a estudiar el primer pozo, la primera muestra que perforó el pozo 301, fue perforado este pozo 301 en el delta del río Colorado, en la zona de desembocadura, pues. Bueno, pues entonces comenzamos a ver la primera muestra y después de una semana más o menos que ya habíamos comenzado a ver la parte de paleontología de la muestra y todo eso, llegó y me preguntó, oiga, ¿qué es esto que tengo aquí dibujado? A ver, ¿qué es esto? Mira, no sé, pero esto parece lo que se llaman girogonios. ¿Y qué son los girogonios? Pues son los elementos reproductores de algas continentales carbonatadas. Son algas, pero para poder salir del mar tuvieron que irse cubriendo de carbonato de calcio, de tal manera que en nuestros días son terrestres, pero están cubiertas, todo el organismo está cubierto precisamente por una capa de carbonato de calcio. De tal manera que cuando se van a reproducir, entonces se produce una espora. ¿Sí? Las algas, que no son de este tipo, son marinas, entonces no tienen problemas precisamente para proteger la espora. ¿Por qué? Porque la espora que producen, las producen dentro del agua, entonces no les falta, no les falta la humedad que se requiere para el desarrollo del girogonio, perdón, del prótalo que necesitamos. Entonces estas plantas salieron a la superficie y comenzaron entonces a cubrirse de carbonato de calcio. De tal manera que todo el tallo está cubierto por carbonato de calcio, hasta el girogonio, que es el elemento reproductor. ¿Sí? Bueno, pues dijo, pues, ¿y dónde encuentro esto?
pues decir, mira, ya hace como unos 2 años vino una persona que trabaja en Estados Unidos y que se dedica a la geología histórica en Estados Unidos. Es maestro de una de las escuelas más conocidas de Estados Unidos, en Texas. Y me regaló un libro sobre carófitas, así se llaman estas rocas. Digo, estas largas carófitas. Te lo voy a prestar. Ya se lo llevé. No, pues al rato ya sabía más carófitas que todo el mundo en Trinidad. Digo, entonces son los elementos reproductores, pues sí. Pues yo tengo muchos. Ah, pues qué bueno, qué bueno. Pero sí es un logro, precisamente, poder llegar a conocer esto a base de la pura curiosidad. Porque si no hubiera sido curioso, no hubiera logrado llegar a eso nivel. Bueno, pues con él, entre los dos, principalmente, pudimos reconstruir la historia del río Colorado. Porque es la desembocadura del río Colorado, lo que dio origen precisamente a la columna perforada por Pemex. Entonces ahí estaba toda la historia. Conforme iban profundizando, iban llegando entonces al origen del río Colorado. Y podemos reconstruir con mucha precisión algunos datos correspondientes a la historia del río Colorado, ¿sí? Con base en la palinología. Y después me tocó estar en el Global Challenger, precisamente como les decía, aquí, en esa parte. Este es el marco oceanográfico, ¿sí? Y me tocó precisamente trabajar en esa parte que vemos aquí, en esta zona. Este es precisamente el trabajo que presenté, ¿sí? Precisamente, aquí estamos como autor, y como autores Julio Morales de la Garza, ¿conocen? ¿No? Fue director de aquí de la escuela hace 4. Fue Julio Morales de la Garza, que estuvo conmigo trabajando en palinostratigrafía, ¿sí? Y Marco Antonio Dueñas, este muchacho tiene una historia formidable. Este joven lo conocí cuando era un jovencito, tendría como unos 17 años, en el Instituto Mexicano del Petróleo. Él era afanador. ¿Qué hacía? Barría el Instituto Mexicano del Petróleo. Estaba en el grupo de petroleras en la zona de aseo. Y entonces un día, sí, y yo, después de que estuvimos trabajando en la parte de geoquímica, ya con la palinostratigrafía, un día se acercó él y me dice: oiga, doctor, ¿qué tanto ve usted ahí en ese microscopio? Pues mira, digo, yo veo el residuo de las rocas sedimentarias, el residuo orgánico. Ajá, ¿y qué ve ahí? Dije, aquí son muchas preguntas, pues si quieres, te puedo poner ahí enfrente, ahorita mismo, para que me digas qué es lo que ves. Y le digo, bien, siéntate. Oye, a ver, ¿qué estás viendo? Ah, pues estoy viendo cositas chiquitas ahí, como polvo. Dije, pues sí, como hay materia orgánica que es como polvo. Pero ¿qué más ves? Ah, pues estoy viendo ahí unos gusanitos. Pues también hay materia orgánica como gusanitos. ¿Y aquí qué ves? ¿Y esto? ¿Y usted qué es lo que ve? Yo veo todo esto, lo analizo. Sí. Ah, caray. ¿Y a qué hora se va usted a comer? Dije, pues ya, yo me voy generalmente a comer como eso a las 2 de la tarde. Ah, y regresa a las 3 como todo el mundo. Le digo, sí, muy bien. No me puede permitir que vea 1 hora precisamente al microscopio lo que usted hace. Yo le prometo que cuando regrese, ¿sí?, yo le voy a hacer preguntas. Ay, muy bien, me parece perfecto. Formidable, formidable, oiganlo bien. Lo que es la curiosidad, lo que es interesarse por algo. ¿Sí? Llegó a ser
algunos de los trabajos que vimos aquí estaban firmados por él. Él llegó a ser palinólogo del Instituto Mexicano del Petróleo. ¿En serio? ¿Sí? Y cuando yo lo conocí, él estaba estudiando el bachillerato ¿cómo se llama? Enfrente del Instituto Mexicano del Petróleo está, que es con Alep, frente de la torre, él trabajaba, estudiaba ahí estudiaba el bachillerato, y en la mañana estudiaba, trabajaba en el INAPI. Se convirtió en una persona excelente. Excelente, ¿por qué? Porque lo que les digo es cuestión de interesarse uno por algo o por alguien, porque entonces quiere uno saberlo todo. Hay que tener cuidado en el primer caso, pero en los otros casos es necesario interesarse en estas cosas para poderse, pues, encontrar uno satisfecho de que ha tenido algo que ha hecho en la vida bien, o que al menos ha tratado de estar bien. ¿Es el CCH, no? ¿Es el CCH? ¿En dónde estaba? ¿En dónde estaba el CCH? Sí, cuando terminó el CCH ya comenzaba él a ayudarnos ya con el microscopio, y llegó a ganar igual que los geólogos que tenían un problema terrible, pues de veras, de que no lo querían. ¿Por qué no lo querían? Porque él no era profesional. Yo fui que luchó precisamente para que, sin ser profesional, demostrara que era mejor que muchos de los que tenía yo, que eran profesionales. Eso es sumamente importante. ¿Sí? Y trabajó con el salario de los geólogos en su nivel. Y firmó informes para que vean lo que es precisamente la curiosidad. Miren, aquí están, esto es lo que vimos precisamente. Aquí está Julio Morales y Marco Antonio Dueñas. Es este joven, precisamente, que fue una de las personas que permitió hacer el análisis de la materia orgánica, miren, la abundancia de residuo, lo que corresponde a las diferentes características del color del residuo, todos los datos que corresponden a la palinoestratigrafía. Bueno, pues entonces esto es lo que corresponde al origen del Golfo de México, es el producto de todo esto que están viendo. ¿Sí? Es la lucha, también la lucha, porque no se imaginan en el principio cuando empezamos a tener éxitos. La bronca con los geólogos de Pemex. Cuando les decíamos que habíamos encontrado evidencias del mar aquí, en la Sierra Madre Oriental, ¿sí? Se burlaban de nosotros como podían, y frecuentemente además. Pero cuando les demostramos que efectivamente aquí había estado el mar, entonces ya se apaciguaron. Bien. Y aquí está precisamente lo que se puede precisamente determinar con el método palinoestratigráfico. Tiene aplicaciones en la litoestratigrafía, ¿sí? Tiene aplicaciones en la bioestratigrafía, tiene aplicaciones en la paleoecología, porque cada una de las partes del análisis óptico de la materia orgánica residual, ¿sí?, tiene su aplicación en cada una de esas zonas de la estratigrafía. En la paleoecología, o sea, las edades, ¿sí?, la paleografía, la distribución de los medios sedimentarios, ¿sí?, y lógicamente la generación, la acumulación de hidrocarburos, la generación, migración y acumulación de hidrocarburos en cuencas.
que es muy, se requiere gente como Marco Antonio, pues sí es cierto, se requiere curiosidad. Y mientras más curiosidad tengan, es mucho más fácil. Porque tienen que preguntar muchísimo, y preguntarse muchísimo además, ustedes mismos. ¿Por qué? ¿De dónde salió esto? ¿Para qué sirve esto? Entonces el qué, quién, cómo, cuándo, por qué y para qué son las preguntas básicas, no de la terminología, de todo lo que son las bases del conocimiento. ¿No? Pues esto es de otra parte. No sé, revisen por favor lo que hemos visto. Viene la parte de todo esto, viene en el examen. Si tienen dudas todavía, ¿qué día es? ¿Martes? Bueno. El jueves todavía podemos ver algunas preguntas que tengan. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hacen? La 1:04. Ah, ya me pasé. No problem. No.